Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por el medio de las redes la palabra de Dios. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 22 años viviendo. Gracias al Señor. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 185 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor predica, predica, con anhelo y oración, predica, predica, ante el mundo burlador, sé testigo de su amor, el poder del Salvador, predica, predica. Quisiera leer unas escrituras en Romanos 10, versículo 8, más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y vamos a leer en Lucas al finalizar. Lucas 24, para abreviar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Que el Señor bendiga su palabra. Ahí está la primera mención del Señor a los discípulos, después que Él los escogió para hacer el ministerio de cada uno de ellos, los 12 apóstoles del Señor. Vemos que después que el Señor hizo la obra de redención, se les apareció, resucitó al tercer día, como estaba escrito en los profetas,
en el Antiguo Testamento, y todo se cumplió conforme a las escrituras en el Señor. Ni un poquito más ni un poquito menos, sino todo. Y el día exacto, el día señalado en que tenía que Él entregar su vida por la de nosotros, Él fue el sustituto perfecto. Nosotros no podíamos pagar la deuda, ni ninguno de los discípulos, ningún ser humano. Era Él nada más. Él era el Cordero de Dios. Como lo señaló Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas que pudo ver al Señor. Los profetas profetizaron de Él, pero no lo vieron. Pero Él sí pudo verlo. Y el mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él sabía que ya iba a finalizar su ministerio. Pero antes de cuando el Señor escogió a los 12 discípulos, ellos no estaban instruidos, ellos no eran perfectos. El Señor soportó a los 12 y con cada uno con un carácter distinto, pero Él los instruyó, y podemos verlo en el Evangelio según Mateo. Cuando uno ve las primeras, vemos la tentación del Señor. El Señor principió su ministerio y empezó a enseñar a los discípulos que Él era la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Enseñó a los discípulos, la sal de la tierra. El Señor enseñó sobre la ley, sobre la ira, sobre el adulterio, le enseñó a ellos, sobre el divorcio, sobre los juramentos, el amor hacia los enemigos, sobre la oración, y los instruyó, y después les enseñó sobre la predicación, y Él instruyó a los 12 discípulos. La escritura, y ahorita es igual. La primera columna de la iglesia es la predicación. Es la que sostiene las demás columnas. Por eso el Señor dice aquí que en uno de los evangelios, en el que te leí en Marcos, después que Él resucitó, le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todo ser creado de Dios, criatura, se supone hombre y mujer. Pero la creación de Dios, los animales también son criaturas de Dios. Pero aquí se está refiriendo a la creación, al hombre y a la mujer, que pueden entender. Porque nosotros tenemos un alma y un espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Y somos seres que podemos entender. Y nosotros escuchamos el mensaje del evangelio, los que ya somos salvos, y obedecimos la fe en el Señor y encontramos la salvación. Nosotros no nacimos aquí salvados. Ningún ser humano nace salvado. Ni nadie que se porte bien. Puede ser hasta una mujer virgen, lo que sea. No nace pecadora. Es un pecador. Cuando nosotros nos vamos al Génesis. Y si nosotros leemos Adán y Eva, Dios los hizo y no tenían pecado. Y ellos desobedecieron un solo mandamiento que Dios les dio, que era que no comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. La serpiente lo engañó. ¿Cómo se metió la serpiente antigua ya, el diablo? El diablo puede engañar a cualquier persona. Entonces,
desobedecieron y vemos que ellos se, se escondieron en el mismo huerto y Dios fue el que los llamó y ellos no estaban contaminados con el pecado a un nivel como nos contaminamos cada uno de los que somos salvos, otros menos, pero se están contaminando con el pecado desde que empiezan a tener el conocimiento de lo que es el bien y el mal. Ahora Adán y Eva por un solo pecado. Y Dios los tuvo que buscar a ellos. Llamarlos, ¿dónde estás tú? Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, por un solo pecado. Ahora, imagínense toda la vida de pecado que vive un ser humano cuando empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo desde una edad temprana. Otros caen, por ejemplo, yo caí más hundido porque yo caí en licor y en otras cosas que me da vergüenza contarlo y viví una vida de pecado en un barrio. Hay otros que no, han sido criados en hogares de padres cristianos y han tenido la dicha de no hundirse tanto en el pecado, pero igualitos son pecadores todos delante de Dios. No hay ni un justo ni aún uno, no lo hay. El único justo que pisó la tierra fue el Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, como al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado al Señor para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El Padre nos ve en Él, nosotros fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, como le vengo diciendo, por ejemplo, los discípulos estaban instruidos. Los primeros 4 que llamó el Señor, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos eran instruidos desde pequeños en los caminos del Señor. Pero vemos que ellos también eran pecadores porque ellos tenían discusiones y todo eso está en el ser humano, aquí en el corazón, la envidia, todo eso está en el corazón. Por eso somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es que nosotros escuchamos la predicación y nosotros pudimos entender nuestra condición delante de Dios y llegamos a la fuente de salvación que es el Señor Jesucristo por la fe. Nuestros corazones fueron compungidos por la palabra de Dios y nos hallábamos que íbamos a ir a la condenación eterna si moríamos así, y creímos en el Señor y encontramos salvación. ¿Pero por qué? Por la primera columna. Hay muchas congregaciones que están olvidando esta columna. Entonces, esta es una de las principales columnas y por todo el mundo y predica el evangelio. Dios buscó a Adán. Adán no volvió a Dios después que pecó, porque el pecador no busca a Dios. Yo no buscaba a Dios y tenía conocimiento de Dios y lo nombraba en mi boca, pero me deleitaba en el pecado. Después fue que me empezó a pesar el pecado en mi corazón. Y aún así, cuando sentía ese peso, yo todavía no había escuchado el evangelio. Cuando escuché el evangelio, eso fue como un bálsamo, un bálsamo en mi corazón. Pero todavía no había sido salvo. Y la palabra de Dios fue la que me fue quebrantando hasta que llegué un 6 de febrero del año 2011 al Señor, porque comprendí de la predicación que en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos y llegué a Él porque Él está vivo y Él fue el que me salvó. Por la fe llegué a Él y Él me salvó y tengo la seguridad de mi salvación. Y el Señor le enseñó a los discípulos sobre la predicación y enseñó todos los obstáculos que iban a tener, y Él mismo le dijo que tomaran su cruz y sígame. Y la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz, y ellos oyeron la voz del Señor, porque nosotros vemos aquí que el Señor les dijo y que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos le obedecieron, oyeron la voz del Señor, y nosotros no oímos la voz del Señor audible como y no lo vemos, pero por la fe
nosotros cuando leemos la escritura nos paramos en la mañana. Mi costumbre es leer los evangelios toda la mañana porque el Señor nos habla a través de las escrituras, nos habla en la congregación, y entonces nosotros le debemos obediencia al Señor. Por eso que cuando yo no reparto tratado una semana o no predico o hago algo, yo lo hago por las redes y a veces le predico a cualquiera persona en la calle, me siento como que estuviera desobedeciendo al Señor. Entonces salgo y llevo mi literatura y trato de predicar por aquí, por las redes, en obediencia al Señor, porque Él está diciendo, le dijo a los discípulos, y que se predicase en su nombre arrepentimiento para perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. Y esto fue lo que hicieron los apóstoles. Y vemos después el resultado en Hechos de los Apóstoles, y vemos el resultado de la predicación que tuvieron los 12 discípulos cuando salieron en obediencia. Entonces leemos aquí en Romanos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El pecador no va a buscar a Dios. Como se lo digo, yo no buscaba a Dios. Fueron mensajeros de Dios que me empezaron a dar tratados, los que envía Dios, y empecé a leerlo y hallé que había un vacío en mi corazón, y la respuesta estaba aquí en el Señor, y ahí fue a donde yo llegué y soy salvo. ¿Y cómo pues invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en quien no han oído? Si no oyen, ¿cómo van a creer? La persona, Dios va a obrar, Dios hace la obra y busca al pecador, por cualquier medio le llega el mensaje y lo despierta, porque ningún ser humano muere aquí en la tierra y va a ir al lugar de condenación sin ser responsable delante de Dios. Aún con la conducta de nosotros, cuando ellos ven el cambio en nosotros, por ejemplo, uno era bebedor y hacía muchas cosas, y cuando ellos ven que ya vamos caminando en contra de esta corriente, ellos saben que hubo un cambio operado por el evangelio en nuestros corazones, y por eso ellos nos ven como personas extrañas, y a veces lo más probable es que nos atacan, hablan detrás de nosotros y nos difaman, se burlan, como canté en este himno, ante un mundo burlador, ser testigo de su amor, porque tenemos que obedecer al Señor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Nosotros llevamos el mensaje, pero todos no van a obedecer. Aquí lo vemos que los mismos judíos, porque el mismo Isaías dijo, ¿quién ha creído a nuestro? Que no todos obedecieron? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces hasta los mismos judíos, muchos de ellos no creyeron el mensaje, y aún vieron los milagros que hizo el Señor y lo rechazaron y lo crucificaron para que se pudiese cumplir la obra. Pero entonces vemos que en estos tiempos nosotros también somos responsables, porque el Señor nos habla y somos responsables de llevar el mensaje a toda criatura, desde adultos hasta los más niños, porque el mismo Señor, como te acabo de leer, le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Mi oveja oye mi voz. Ellos oyeron la voz del Señor, y a través de toda la escritura el Señor nos manda a que tenemos que llevar el mensaje, porque así nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tenemos que predicarle a la persona para que entienda que son pecadores, con el apoyo de las escrituras, y que para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan ser salvos. Y esa comisión se la dejó el Señor a todos los que somos salvos, a toda criatura, no a un grupo específico, sino a todos.
Vemos el ejemplo del Señor. El Señor cuando instruyó a los discípulos, los mismos discípulos vieron que Él instruía aún hasta los mismos fariseos y a todos, aunque él sabía que el Señor sabía que ellos eran sus enemigos, pero el Señor tuvo misericordia aún de ellos, y vemos que muchos de esos fariseos también se convirtieron y creyeron al Señor, como creyó el mismo apóstol Pablo. Y esa es la primera columna de la iglesia, la predicación. Después vienen las otras columnas, que es como lo dice en Hechos de los Apóstoles, el bautismo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión uno con otro, el partimiento del pan, en las oraciones. Pero la principal es la predicación, porque el Señor quiere, como dice la Escritura, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y los medios que utiliza, como te leí aquí en Corintios, en 2 de Corintios, los vasos que utiliza, nosotros somos los embajadores del Señor aquí en la tierra, los que tenemos que predicar el mensaje. Pero hay que hacerlo todo, así como lo hicieron los discípulos. Salieron todos obedeciendo al Señor, oyeron la voz del Señor y lo obedecieron, y vemos el resultado de la predicación. En estos tiempos no vamos a ver esos resultados, pero hacemos la voluntad del Señor. Que el Señor nos pueda ayudar, y a los nuevos creyentes que puedan ser instruidos con la Escritura y las enseñanzas en una asamblea, porque no todos son maestros. La misma Escritura dice que a unos constituyó maestros en esos tiempos, maestros, apóstoles, pero en estos tiempos lo que hay es maestros y predicadores. Eso es lo que estamos en estos tiempos. Hay unos que no son maestros, pero hay otros que sí son maestros para instruir a los que no son maestros, que no tienen ese don para enseñar. Pero hay otros que tienen don para predicar, para presentar al Señor, para servir, para repartir tratados, para enseñar en una clase bíblica, en otras áreas, pero en conjunto, para buscar las almas. Toda criatura, como dice el Señor, a toda criatura, no a una parte reducida nada más.